Amén. Nunca debemos olvidar y no podremos ignorar que cuando Jesús vino se presentó a los religiosos de la época y estos no lo reconocieron y no estaban interesados tampoco en él. Amén. Entonces vamos a hablar un poco de la religión representada por los judíos. Vamos a hablar también un poco del conocimiento natural, que termina siendo un velo que nos impide ver al Señor representado en los galileos. Y también vamos a hablar un poquito de la política, ¿ya? No vamos a hacer, acá no hay color político, pero vamos a hablar un poquito de eso representado en Herodes, el tetrarca. Así que acompáñame a leer Mateo 13, del 53 en adelante. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, ¿se acuerdan que estábamos hablando de las parábolas del reino? Bueno, hemos terminado todas estas parábolas del reino y esto es lo que viene a continuación. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Amén. Y acompáñame a leer también Mateo 14, del 1 al 13. Mateo 14, del 1 al 13. Ya entramos en Mateo 14. Dice, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan con él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan, lo había tomado preso y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. ¿Amén? Nadie lo mandó a Juan a meterse en la política, pero él fue. No te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía del pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodias danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció pero a causa del juramento y de los que estaban con él y la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella le presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. ¿Amén? Amado, lo que necesitamos comprender claramente es que una cosa es que tú y yo estemos en el reino por causa de que Cristo habita en nosotros, y otra cosa es que tengamos un vivir de reino. Y lo que Dios quiere provocar en todos los que estamos acá no es solamente que estemos en el reino, sino que vivamos acorde al reino en el cual estamos establecidos. Que nuestro vivir sea una expresión de la realidad de la vida que está en nuestro interior. Amén. Y Dios nos ha hablado mucho respecto del reino, hemos profundizado mucho en esto, pero creo que necesitamos arribar al vivir. Y para que nosotros empecemos a vivir la realidad del reino y el reino tenga una expresión por medio nuestro, nosotros necesitamos salir de todo lo que la religión nos enseñó como reino, de todo lo que la religión instauró en nuestra cabeza, determinando lo que era el reino, para venir a la realidad del reino que encontramos en Cristo. Amén. Porque la realidad del reino es Cristo. Cristo es la verdad del reino. No hay reino sin Cristo. Por lo tanto, la expresión del reino será producida en la medida que su vida te gobierne y me gobierne a mí. Si la vida de Cristo logra gobernar nuestro interior, específicamente nuestra alma, esa vida podrá tener una expresión a través de nosotros. Y el vivir nuestro será el vivir de acuerdo al reino. ¿Amén? Entonces lo que necesitamos con urgencia es que Dios nos saque de todo lo que no es reino y nos lleve a la realidad de lo que es reino. ¿Amén? Entonces cuando Jesús comparte las parábolas, o Jesús comparte todas estas parábolas, después nosotros vemos un rechazo a lo que Jesús estaba compartiendo. Y el primer rechazo que nosotros vemos es
de parte de los judíos, los fanáticos religiosos. Fueron los primeros que rechazaron al Señor. Porque Jesús cuando viene y se manifiesta, Él se presenta delante de los judíos. Y los judíos estaban tan aferrados a su religión, tan aferrados a su forma, tan aferrados a su tradición, que no lograban ver en Cristo al Mesías. Amado, lo primero que Dios va a provocar en ti es sacarte de toda estructura religiosa que el mundo quiso establecer o en la cual tú te has establecido, pero que no te permite ver a Cristo. Todo aquello que sea religión y que no te está permitiendo ver al Señor, Dios lo va a empezar a mover. Dios va a remover todo aquello que no responda a la realidad de Cristo. Amén. Entonces el rey fue rechazado primeramente por los judíos, los líderes religiosos. Rechazaron a Cristo debido a que estaban completamente ocupados, obsesionados y cegados por su religión. Por eso Pablo ora y dice: Señor, yo oro para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento y puedan ver, que puedan ver. Me ando ahogando, perdón. Para que puedan ver. Porque si el Señor no es el que nos alumbra, tú y yo no podremos ver. Amén. O sea, Jesús dice: en tu luz vemos la luz. La palabra dice: en tu luz vemos la luz. Yo oro para que en esta tarde el Señor te comience a alumbrar y tú comiences a ver a Cristo. Porque los fariseos solamente vieron, bueno, quizás es un profeta más, quizás es una persona más, pero no lograron ver nunca al Mesías. Nunca lograron ver a Cristo y la realidad de Cristo en Él. Y puede que nosotros nos reunamos acá, y puede que tú estés leyendo la Biblia, y puede que tú estés asistiendo a la iglesia, pero aún no logras ver a Cristo. Y yo oro para que sean alumbrados los ojos de tu entendimiento y tú puedas ver a Cristo. No puedas ver a una persona que daba buenos consejos, a una persona que fue bueno, que marcó la historia, sino que veamos al Hijo eterno, al Dios encarnado en la persona de Cristo. Llegó la Emily. ¿Comerciales son esos? Vamos a aprovechar. Amén. Entonces, después que el Señor fue rechazado por los religiosos, ¿ya?, que estaban en Jerusalén. Jerusalén representa el centro de la religión. Eso representa Jerusalén, el centro de la religión, donde todo lo que respondía a la religión sucedía en ese lugar. Y Jesús dice, fue a ese lugar y se retiró de ese lugar, salió de ahí. Porque nunca Dios va a habitar, nunca Jesús habitará con la religión. Y eso tú tienes que tenerlo claro. Porque nosotros no somos una forma de religión. Lo que Dios nos llamó es a tener una vida, y esa vida es Cristo. Entonces, el Señor fue rechazado en Jerusalén, que era el centro religioso, y se fue a otra área que no era religiosa. Fue a Galilea. Galilea, donde estaban los gentiles, donde se supone que no estaba el pueblo de Dios, donde no estaba el pueblo de Israel. Se fue a Galilea. Y en Galilea sucede algo bien particular, ¿no? Porque ahí tampoco lo recibieron muy bien. Y vamos a leer Mateo 13, del 55 al 56. Mateo 13, del 55 al 56. Jesús está predicando, Jesús está compartiendo el evangelio. Y en Galilea hacen estas preguntas. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? O sea, lo que les están diciendo es, ¿no era nuestro vecino? ¿No era hijo del carpintero? Su madre no es María. ¿De dónde? ¿De dónde puede sacar todo lo que está diciendo? O sea, como que están diciendo, pero no es hijo del carpintero nomás. ¿Cómo puede hablar estas cosas? ¿Cómo puede decir estas cosas? Porque, amados, cuando nosotros vemos a Jesús desde nuestro entendimiento y desde nuestro concepto y conocimiento natural, tú no logras ver a Cristo. Tú logras ver a un hombre, tú logras ver a un buen cristiano, y nosotros debemos reconocer que hemos hecho del evangelio solamente una relación con un Dios que quiere de nosotros que seamos buenas personas, pero esa no es la realidad de Dios. Dios no está en esa esfera.
Dios quiere darse a conocer como la realidad de todas las cosas. Amén. Entonces los galileos lo conocían según la carne, no según el espíritu. Y acompáñame a leer lo que dice 2 Corintios 5:16. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Amén. Entonces estas personas en Galilea se preguntaban, pero si no era el vecino nuestro, ¿de dónde salió esta persona? ¿Cómo podemos esperar que pueda hacer lo que está haciendo? ¿Cómo él puede realizar estas cosas? Porque el conocimiento natural les impedía ver al Jesucristo glorioso, al Hijo de Dios resucitado, al Hijo de Dios que tenía el poder. Ellos no lograban ver a quién era la salvación, a quién era la resurrección, a quién era la vida. Amados, nuestro conocimiento y nuestros conceptos naturales nunca te permitirán ver a Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, a Dios se le plació de revelar a su Hijo en mí. Necesitamos un Cristo que sea revelado en nosotros, porque si no siempre estaremos viendo a Jesús en las cosas naturales. Jesús no me ayudó en esto, Jesús no me dio una casa, Jesús no me dio... Pero Dios es mucho más grande que los conceptos naturales que nosotros tenemos de Él. Jesús está por sobre nuestro entendimiento natural o el conocimiento natural que nosotros tenemos. Jesús no puede responder a tus expectativas naturales, no puede responder a nuestras expectativas sociales y culturales. Jesús está por sobre esa realidad. Y necesitamos que Jesús comience a ser revelado en nosotros como la realidad de lo que Él es. Amén. No es el que nos va a ayudar solamente. Hay una realidad más profunda delante de Él. Cristo es la realidad de todas las cosas y todas las cosas están escondidas en Cristo. Por lo tanto, nosotros necesitamos decirle, Señor, sácame de mis conceptos de religión, pero también sácame de mi concepto natural para lograr ver a Cristo. Amén. O sea, ellos vieron prodigios, milagros, porque eso dice la palabra que Jesús hizo prodigios, milagros, pero estaban más centrados en sus conceptos naturales. Entonces la religión se preocupa por su religión y los galileos estaban preocupados por el conocimiento natural. Amados, si hemos de conocer a Cristo, si hemos de seguir a Cristo, si hemos de vivir a Cristo, debemos comprender que la religión y el concepto natural son dos velos que te impiden verlo a Él. No podrás ver a Cristo en tus conceptos naturales, en tus ideas pequeñas que tienes de Él. ¿Se acuerdan cuando en un momento en la palabra Dios le dice a Abraham, necesito que salgas de tu tienda y que mires las estrellas? Dice, y así será tu descendencia. O sea, Dios lo saca de la estrechez de su pensamiento, de lo limitado de su mente, de su imaginación, de sus conceptos pequeños, y le dice, mira la expansión, este soy yo. Yo declaro en el nombre de Jesús que Dios te sacará de lo limitado de tu mente, de lo limitado de tus conceptos naturales, y te llevará a la realidad y la amplitud de lo que es. Amén. Porque cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, y después Dios los saca y van por el desierto, dice, estábamos mejor en Egipto. O sea, ahora eran libres, pero el pueblo dice, estábamos mejor en Egipto. ¿Por qué? Dice, porque su mente seguía con una mentalidad de esclavo. Amados, Dios nos va a sacar de nuestra mente tan pequeña para llegarnos a la realidad de lo que Él es. Y Él es la tierra amplia donde fluye leche y miel. Él es la amplitud. La palabra dice que en Él está la plenitud de la deidad. Amén. Dios no se va a sujetar a tu imaginación o a tu concepción pequeña, sino que Él te va a sacar fuera de tu tienda, que es tu propia mente, y va a decirte, yo soy mucho más de lo que tú nunca has imaginado. Pero yo en este tiempo me vengo a revelar a ti, a darme a conocer a ti, para que tú tengas una experiencia con la realidad de mi persona. Porque aún nosotros podemos conocer toda la Biblia de memoria, pero aún hay una vastedad de lo que es Cristo, y no lo estamos experimentando. Y no lo estamos conociendo. Y el anhelo de Dios es sacarnos de nuestra tienda y llevarnos a la grandeza de lo que es su persona. Amén. Entonces, la religión y el conocimiento natural son obstáculos que impiden que podamos conocer a Cristo. ¿Y qué hace el Señor? Se va de Jerusalén y se va de Galilea. ¿Y dónde se va? Él se va al desierto. En el desierto
no hay nada. En el desierto no hay institutos teológicos, en el desierto no hay conciertos cristianos, en el desierto lo único que está es Cristo. Lo único que está es Él. Dios nos va a sacar de todo lo que no es Cristo para llevarnos a la realidad de lo que es Él. Eso es lo que va, esa experiencia traumática te va a suceder. Dios necesita sacarte de tus propios conceptos de quién es Él para llevarte y Él pueda decir, este soy yo. Él se pueda revelar a tu vida. Y yo declaro en el nombre de Jesús que en este tiempo Dios va a operar en ti para darse a conocer. Es Él el que se va a dar a conocer en ti. Es Él el que se va a revelar en tu vida. Como decía, en el desierto no hay religión, no hay cultura, no hay seminarios teológicos, pero en el desierto está Cristo. ¿Cuántos anhelan conocerlo a Él? Amén. Dios nos va a sacar de todo concepto equivocado para que tú lo puedas empezar a experimentar a Él. Todo intento de conocer a Cristo mediante nuestro conocimiento natural da por resultado el rechazo. Amén. Acompáñame a leer 2 Corintios 5:16, porque dice algo muy interesante y que va a traer mucha claridad. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Amén. O sea, el conocimiento natural no es la realidad en la cual nosotros debemos experimentar a Cristo. Pero Pablo arriba a una realidad más profunda también. Y dice, si aún a Cristo conocimos en la carne, ya no le conocemos así. Entonces, y de aquí en más a nadie conocemos según la carne. Entonces, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo acá es que en realidad el conocimiento que necesitamos tener de Cristo primero es espiritual, pero también con nuestros hermanos. Lo que Pablo está diciendo es, me da lo mismo quién eres tú en la carne. Me da lo mismo de dónde tú provengas. Me da lo mismo tu apellido. Me da lo mismo tu nacionalidad. Lo que me importa es si estás o no estás en Cristo. Lo único relevante, lo único significativo es si estamos o no estamos en Cristo. No es el dinero de nuestra billetera, no es si estudiamos o no estudiamos en institutos teológicos, no es si me sé la Biblia o no me sé la Biblia, es ¿estamos o no estamos en Cristo? Porque si estamos en Cristo todo lo podemos. Porque si estamos en Cristo, Él es más grande que cualquier circunstancia. Porque si estamos en Cristo, estamos en la realidad de lo que es el Evangelio. ¿Amén? Necesitamos estar en Cristo. Entonces Pablo tenía un conocimiento de Cristo según la carne. Y en este conocimiento según la carne, Pablo estuvo dispuesto a decir, vamos a matar a todos los que creen en Cristo. Mira lo peligroso que es conocer o pensar saber de Dios respecto de nuestro conocimiento natural. Porque el conocimiento que manejaba Pablo, ¿qué provocó y qué despertó en él? Un deseo de matar a todos los que seguían a Jesús. ¿Amén? O sea, no podemos servir a Jesús en nuestra carne. No podemos vivir el Evangelio en nuestra naturaleza. No podemos vivir el Evangelio en nuestra mente natural, en nuestros conceptos, en nuestras ideas, en nuestro parecer y en nuestras ganas. Necesitamos que el Señor nos alumbre de la realidad de quién es Él, para que podamos servirle, disfrutarle, adorarle y conocerle en la realidad del Espíritu, no en la realidad de la carne. Porque la palabra dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Amén. Tus mejores intenciones y tu mejor deseo por experimentar a Cristo sigue siendo carne y Dios lo desecha. Amén. Entonces Pablo había organizado una caravana, había pedido carta a los principales sacerdotes, le dice, nosotros vamos a ir a Damasco a buscar a todos aquellos que creen en Jesús y los vamos a traer presos hasta acá para que los enjuicien, para que los condenen. Amén. Porque para Pablo, según su conocimiento natural y religioso, Jesús no era la realidad. Entonces, cuando va camino a Damasco, se le aparece el Señor. Y el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
¿Por qué me persigues? Y Saulo le responde, le dice, ¿quién eres, Señor? Y esto es la confirmación de que no encontramos a Jesús en la religión, porque todo el conocimiento religioso que tenía y que manejaba Saulo de Tarso no le permitía acceder a la realidad de quién era quien le estaba hablando. Todo lo que él sabía, todo su conocimiento natural, todos sus estudios teológicos no lograban dar a conocer la realidad de quién le estaba hablando, quién se estaba presentando delante de ellos. Sucedió lo mismo cuando Jesús se presenta delante de los fariseos. Ellos lo condenaron, lo enjuiciaron porque no lograban ver a Cristo, no lograban ver al Hijo de Dios hecho hombre, no lograban ver al Mesías. Y puede que nosotros estemos en la misma situación porque tú puedes decir, yo ya me sé esto, yo ya lo entiendo y no estás logrando ver a Cristo hablando a tu corazón. Porque nuestro corazón se ha endurecido por el conocimiento natural, por lo que nosotros ya manejamos. Es que yo ya he ido a la escuela del Nuevo Pacto, es que yo ya me he leído la Biblia, pero no lo estás experimentando a Él como la realidad. ¿Amén? Pablo nunca logró ver en Jesús al Mesías. Nunca logró ver la salvación. Nunca logró ver la realidad de Dios. Nunca logró verlo. Entonces Jesús dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. A quien tú persigues. O sea, lo que Jesús le está diciendo, si tú sigues en tu forma natural de pensar y de concebir el Evangelio, estarás en contra de lo que yo he determinado para ti. Amados, esta tarde creo que todos necesitamos decirle al Señor, sácame de mi idea, de mi forma, de mi parecer respecto de quién tú eres y llévame a la amplitud de lo que tú eres. Quiero que tú te reveles a mi vida. No quiero pensar que yo sé de ti. No quiero pensar que yo ya entendí todo de ti, sino que revélate a mi corazón, revélate a mi vida. Amén. Entonces en el camino a Damasco Pablo pudo comprender. Yo me imagino que el Señor le habrá dicho, mira, cuando yo estaba en la tierra, no era un ciudadano más. Cuando yo estaba en la tierra era la vida misma, era la resurrección misma, era la salvación misma, era el gozo, era la paz, era el disfrute, era la plenitud, era la tierra, era la comida, era la bebida. Yo era todo, pero no me lograron ver. ¿Por qué? Por su religión y por sus conceptos naturales. Amén. Que nuestros conceptos naturales de quién es Dios no te impidan ver la realidad de lo que Él es. Son velos. ¿Y qué es un velo? Porque, ¿qué significa revelación? Revelar significa quitar los velos que nos impiden ver la realidad. Y eso es todo lo que el Señor va a comenzar a hacer en tu vida hoy. Dios va a empezar a quitar todos los velos que te están impidiendo verlo a Él. Todo lo que impida que tú puedas experimentar la realidad de Cristo será quitado de ti. Dios quitará los velos. No te hagas problema, Él mismo se encarga. Él mismo se encarga de quitar los velos. Velos de la religión, velos de los conceptos naturales, velos de la cultura, velos de la carne. Todos esos velos el Señor se encargará de quitarlos, porque Él se dará a conocer la realidad de lo que Él es. ¿Se acuerdan cuando Pablo fue llevado al tercer cielo? La palabra dice que Pablo fue llevado al tercer cielo. Dice que vio cosas que no puede ni siquiera verbalizarlas. Yo no puedo poner en palabras lo que vi. No hay palabras para definir lo que yo vi. Así de limitados somos nosotros y muchas veces queremos nosotros definir quién es Dios. No podemos, Pablo dice, yo no encuentro las palabras para verbalizar la experiencia que tuve cuando fui llevado al cielo. No lo puedo verbalizar. Solamente sé que tuve una experiencia tan profunda y poderosa que marcó mi vida, que cambió todo lo que yo soy y ahora yo vivo enteramente para Cristo. Pero nuestra mente es muy limitada para poder definir la grandeza que es Dios. Por eso no trates de vivir a Dios en la limitancia de tu mente y de tu conocimiento natural. Tu inteligencia o tu capacidad intelectual no te alcanza para poder experimentar a Cristo. Queda restringida, queda limitada. Amén.
Dile, Dios, sácame de mi pequeña caja de fósforo y llévame a la amplitud de lo que tú eres para que podamos conocerte. Amén. Génesis 15:5 dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Lo sacó, lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, así será tu descendencia. O sea, lo que Dios le está haciendo es sacando de lo que él pensaba que era para exponerlo a la realidad de lo que Dios es. Amén. Amado, yo declaro en el nombre de Jesús que todos los que estamos acá vamos a vivir el trauma. Y ese trauma es que Dios nos va a sacar de lo que yo pensaba que era Dios y nos va a poner en lo que Él es. Amén. Porque nosotros tenemos un Dios pequeño. Debemos reconocer que tenemos un Dios que nos ha servido como la respuesta a todos los problemas que nosotros estamos viviendo, pero que todavía no logramos comprender la grandeza que es Dios. La grandeza que es Dios. O sea, ¿qué vio Pablo que quizás nosotros no estamos viendo? ¿Qué vio Pablo, qué vieron los apóstoles que nosotros no logramos ver? Porque si viéramos lo que ellos vieron, viviríamos lo que ellos vivieron. Entonces hoy día digamos, Señor, sácame de mi forma tan pequeña de querer entenderte. Yo no puedo comprenderte. Yo necesito que tú te reveles a mi vida, que tú me alumbres. Amén. ¿Cuántos de los que están acá han leído el relato cuando Dios dice que cayó azufre en Sodoma y Gomorra? ¿Usted ha leído ese relato? Está en su Biblia igual. Si lo quiere leer sería súper bueno. Se lo recomiendo igual. ¿Ven? Entonces cuenta que Dios destruyó Sodoma y Gomorra, y en Sodoma y Gomorra, o cerca de ahí, estaba Lot con sus hijas, que fueron sacadas. Y después se escondieron en una cueva. ¿Ya? Sígueme la idea. Estando en la cueva, las hijas de Lot tienen el siguiente pensamiento. Dicen, ya no hay más hombres sobre la tierra. Entonces no tendremos descendencia. ¿Amén? Entonces, ¿qué hacemos? Y una de ellas urdió una idea, un plan completamente satánico y perverso, y dice, como no hay hombres en la tierra, ¿qué vamos a hacer? Vamos a emborrachar a nuestro padre. Entonces, cuando él esté borracho, nosotros nos vamos a acostar con él y tendremos descendencia de él. ¿Amén? Eso fue una noche y a la siguiente noche le tocó a la otra. Producto de esto, nacen de esa relación tóxica, perversa, nacen dos pueblos, que son los moabitas y los amonitas. Los moabitas estuvieron siempre en enemistad con el pueblo de Dios, igual que los amonitas. Estos pueblos hicieron guerra con el pueblo de Israel. ¿Amén? ¿Por qué te menciono esto? ¿Y por qué la Biblia también lo menciona? Porque cuando nosotros vivimos a Dios a nuestra manera, a nuestra forma, según nuestro parecer, según nuestros conceptos de lo bueno y de lo malo, tú puedes tomar consejo del mundo y practicar cosas del mundo que Dios prohíbe. ¿Por qué? Porque no hemos sido alumbrados por el reino. ¿Amén? Entonces, Lot era sobrino de Abraham. A Abraham Dios le había hablado. Entonces, Lot había una alta probabilidad que supiera que Dios le había hablado a Abraham. ¿Amén? Pero Abraham, Lot, a diferencia de Abraham, no vivía la realidad que vivía Abraham. Él tenía un conocimiento natural respecto de un Dios espiritual. Por lo tanto, cuando él se va a vivir cerca de Sodoma y Gomorra, sus hijas veían cómo vivía la gente de esa localidad. Y empezaron a tomar esa forma de vida como su forma de vida. ¿Amén? Entonces fueron permeados por la cultura del lugar. Fueron permeados por las tradiciones del lugar. Fueron permeados por la influencia del lugar, por la moda, la forma de comportarse. Esto que hacen ellas
era lo que se hacía en ese lugar. Era algo habitual. Lo compartían, lo vivían. Amén. Por eso Dios lo destruyó. Amén. ¿Qué quiero decirte con esto? Que si tú no le permites al Señor que Él empiece a formar en ti una mentalidad de reino, tú puedes terminar llamando bueno a lo que Dios llama malo. Porque para ellas esta fue bueno, pero para Dios fue malo. ¿Por qué? Porque no respondía a la realidad del reino de Dios. Amén. Entonces nosotros necesitamos reconocer, todos los que estamos acá, que si no le permitimos al Señor que Él comience a resetear nuestro vivir, nuestro hablar, nuestro pensar, viviremos como la gente del mundo, con un Dios, pero vivimos igual que la gente del mundo. Amén. Porque ¿sabe lo que significa la palabra santo? La palabra santo no significa intachable, inmaculado. La palabra santo significa apartado. Eso significa santo. Ser santo es apartado. Y la palabra dice que nosotros somos santos. Por lo tanto, Dios te apartó de un sistema perverso llamado mundo y Él te trasladó al reino del amado Hijo para que tú vivas como un ciudadano del reino. Lo que va a empezar a suceder de aquí en adelante es que tendremos un vivir de reino, un hablar de reino. Amén. Será una manifestación del reino en nuestro vivir, en nuestro hablar. No habrán mezclas. No habrán mezclas. Amén. No vamos a estar orando acá diciéndole, Señor, tráeme una respuesta y después vamos a ir donde la Machi para que nos diga cómo nos va a ir. No tendremos mezclas. Amén. O sea, nuestro conocimiento, la pequeñez de nuestro conocimiento natural va a ser gobernado por la realidad de lo que Dios es. Y ya no vivirás un Dios restringido ni limitado, sino que comenzarás a vivir la realidad de Cristo. Amén. Entonces, ¿se acuerdan de nuestro amado hermano Job? Mira, vamos a leer, acompáñame a leer Job 38. Y el título dice, Jehová convence a Job, ¿de qué? De su ignorancia. Amén. Porque nosotros vemos el libro de Job y Job, no, yo, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me pasó esto? Si yo soy perfecto, yo soy bueno. Y Dios le responde esto a Job. Y yo quiero que en un momento te pongas que Dios te está hablando a ti. Amén. Y si es más, si puedes cerrar los ojos, ciérralos mientras yo leo. Porque esto es para ti. Porque Dios nos va a hablar de lo pequeño que somos en comparación con Él. Amén. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Amén. Como que en un momento Dios dice, ya estoy aburrido de todos los reclamos de Job, le voy a contestar. Y esta es la respuesta de Dios. Amén. Y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Cuándo puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad? Y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado el alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego, de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra
declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Y para que las lleves a sus límites y extiende las sendas de tu casa. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano en la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y caminó a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierra hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿A quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? Y la escarcha del cielo, ¿quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congelan la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y dirán ellos, henos aquí? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos a otros? ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara al cuervo para su alimento? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Amén. Y continúa, pero no lo vamos a leer. Amén. Yo me imagino que después de esto, Job decía, ya, para. Me he dado cuenta que yo no sé nada y que tú lo sabes todo. Yo lo que Dios hablaba a mi corazón es que, amados, Dios nos va a sacar de lo que nosotros pensamos que es Dios, de lo que nosotros creemos que es Dios, y Él se va a revelar quién es realmente Él. Amén. No conforme a tu inteligencia, no conforme a lo que tú comprendes, sino que Él se va a revelar a ti. Él se va a revelar. Y esa revelación es lo que provocará que tú comiences a tener un vivir acorde al reino. Que tu vida sea transformada completamente. No en la medida de lo que sabes, no en la medida de lo que entiendes, sino en la medida de lo que Cristo se ha revelado a tu ser. Amén. Entonces, vamos a leer lo que nos enseña acá Mateo 13:13. Porque al Señor Jesús lo rechazó la religión, lo rechazó el conocimiento natural, pero también la política. Pero Mateo 14:13, dice, y cuando las multitudes oyeron esto, le siguieron a pie desde las ciudades. Le siguieron a pie desde las ciudades. No fue la religión, no fue la elocuencia, sino fue la gente normal. Los que creyeron que Él es la realidad de todas las cosas. Y a esta gente son los que Dios está llamando en este tiempo. No a la elocuencia, no a los perfectos, sino a los que le dicen, Señor, yo creo que tú eres la realidad. Que yo estoy limitado, pero que tú eres ilimitado. Que yo estoy restringido, pero tú eres la verdad de todas las cosas. Amén. Yo te invito a que te puedas poner en pie, porque vamos a orar. Porque el único deseo, la única orden que Dios puso en mi corazón, es que hoy día tú le puedas decir, Señor, sácame de mí mismo. Y comienza a ser tú mi realidad. Sácame de la estrechez de mi mente. Sácame de la estrechez de mi conocimiento natural. Amén. Hablábamos antes de